Muy buena, Jorge. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, intentando luchar contra el aburrimiento. Luchando contra el aburrimiento y por eso nos hemos puesto a hacer este podcast, ¿no? Por aprender un poquito juntos y asombrarnos de las cosas que tiene la vida y las que no nos fijamos. Porque además eso es Total. lo guay del asombro, es que te lleva siempre a la curiosidad, a explorar, a aprender y a compartir, que es lo que nos gusta a nosotros, que somos unos asombristas encantados de explorar cosas nuevas y divertirnos con ello. Y hoy vamos a hablar un poquito del aburrimiento y en concreto quería empezar contándote algo de lo doloroso que puede llegar a ser el aburrimiento, porque hay varias, o sea, hay varios experimentos, dos experimentos que quiero poner sobre la mesa que me parecen muy significativos de lo loco que es. Y todo empieza con una frase de Pascal, que es la frase famosa de que todos los problemas del hombre vienen porque no es capaz de estar solo en una habitación sin hacer nada más de 15 minutos. Y esta frase parece una exageración. Pascal es un matemático del 16 o del 17, francés. No, no todo iba a ser bueno, pues tenía que ser francés. Y, Un saludo eh, para todos nuestros oyentes franceses. y por increíble que parezca, tío, ha encontrado un estudio del 2014 de Wilson que se llamaba The Diverging Mind o algo así, o ¿cómo era? Just Think, The Challenges of a Disengaged Mind. Y contaba, tío, que se dejaba a los participantes en una habitación solamente 15 minutos, ¿vale? Sin nada, sin móvil, sin libros, sin nada. Y se les enseñaba que en la habitación había un dispositivo que te daba calambrazos y veían, antes de que se les dejara en la habitación, el daño que hacía ese dispositivo. Más de la mitad de los participantes no pudieron aguantar los 15 minutos sin darse un calambrazo. Y luego comentaron que pagarían dinero por no volver a recibir ese calambrazo en su puñetera vida. Pero en esos 15 minutos que estuvieron aburridos en la habitación y habiendo visto que el calambrazo dolía, se dieron el calambrazo. Es ¿Cómo que te el ser queda? humano es extraordinario. Yo creo que una de las cosas más fascinantes que tenemos es nuestra capacidad de sorprendernos a nosotros mismos como especie. ¿Sabes? La humanidad como especie no. Yo siempre digo que el ser humano es extraordinario para lo bueno y para lo malo. Y bueno, el aburrimiento tiene esa doble vertiente de que según desde la perspectiva en la que queramos verlo, lo podemos considerar como algo positivo o como algo negativo. Y para eso estamos aquí, para reflexionar un poco y asombrarnos, como tú estabas comentando, sobre de dónde viene eso de aburrirnos, ¿no? ¿Qué es aburrirse? ¿Qué implica el aburrimiento? ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste tú? ¿Qué te pasó? Uf, creo que lo que más me aburre del mundo es las gestiones burocráticas y esos periodos de espera. Creo que cuando no tienes ningún poder ni control y estás sometido a esperar sin entender muy bien cuánto tiempo, eso es lo peor. Porque si al menos te dicen la pescadería que ves el número y ves el número del pescadero por el que vas, estoy esperando con tu papelito, te pones a hablar con la de al lado, es más dinámico, pero cuando no tienes ningún control y es esos entornos grises, burocráticos, cuando tienes algún problema de una multa de la DGT, empadronarte, ese tipo de procesos, creo que son los que más odio. ¿Tú qué opinas? La kriptonita, ¿no? A mí me pasa también un poco igual. La burocracia en general me aburre y pues, me parece un tedio difícilmente soportable. Y no sé, es súper curioso porque de la manera en la que nosotros interpretamos hoy el concepto de aburrimiento, que en realidad es parte de la condición humana, ha ido variando muchísimo también a lo largo del tiempo. Y Aristóteles, en la idea de contemplación, lo que hablaba es que parte del desarrollo humano requiere de momentos sin acción. De hecho, la palabra escuela viene del griego skole. A lo mejor no lo pronuncio todo lo bien que se debiera, que nos perdonen también todos nuestros oyentes Cabrón, griegos. eres de San Fernando, tío. Va con el DNI. Estuvieron allí, desde luego, tuvo que haber una buena pecha de griegos en San Fernando en algún momento, hace unos 2000 años más o menos. Escolé significaba literalmente tiempo libre para pensar. O sea, lo que a día de hoy llamamos escuela, en la Grecia aristotélica, Qué era guay. un tiempo libre para pensar. Y ellos distinguían entre la escolía, la falta de tiempo o la ocupación constante, y la escolé o el escolé, que es el tiempo libre para dedicarse a lo más elevado. Y bueno, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Estamos ahora mismo desde otra perspectiva completamente distinta.
Joder, pues enlazamos. Te quería contar algo que he visto que me ha parecido súper chulo, que para los estoicos, en concreto Séneca era el que lo defendía esto mucho, que el aburrimiento no dependía ni del tiempo ni de las circunstancias, sino de tu propia atención, que solo se aburre el que no es capaz de centrarse en los grandes propósitos de su vida, comprometerse con sus ideas políticas y los objetivos que tenga, en cultivar las virtudes, en cuidar a su familia, pero que el aburrimiento surgía como alguien que ha dejado de prestar atención y de entender lo que quiere de su vida. Y hay una frase de Marco Aurelio que me ha encantado que decía, te aburres, eso es que has dejado de prestar atención al presente. Me parece súper Marco, poderoso. Marco Aurelio sería un tuitero fantástico, ¿eh? De nuestra época. Además, vamos, que tiene una barbaridad también. Yo me he dejado también por aquí apuntadas algunas de la atención en nuestra mejor parte. La mente debe ser capaz de permanecer quieta. No te dejes arrastrar como un cachorro por cualquier pensamiento. Que podrían Muy ser, interesante lo que has dicho, porque si fuese un gran tuitero y teniendo en cuenta que era el hombre más rico y poderoso de Roma, estamos hablando de que Marco Aurelio era el Elon Musk del siglo II después de Cristo. pues probablemente, ¿eh? Probablemente. Puede ser. Molaría, molaría muchísimo traerlo. Yo es una cosa que pienso muchas veces cuando intento combatir el aburrimiento no deseado. Pienso muchas veces en qué pasaría si me trajese a personajes históricos al presente para ver cómo reaccionaría, ¿no? De qué porcentaje de extraterrestres pensarían ellos que tenemos nosotros. Porque claro, te traes a Marco Aurelio en nuestra época y nada más que empieza a ver un poquito los coches, las pantallas de televisión, móviles y tal, estoy convencido de que pensaría que tenemos un punto extraterrestre. Te lo recomiendo también para pensar antes de dormir, es muy interesante. ¿Qué pasaría si me trajese a esta época? Y bueno, sí, la de Marco Aurelio era una pasada. Y el mundo estoico dentro de todo esto, de ese ocio que no era para tumbarse a ver pasar la vida, sino un espacio donde tú decidías estar para observarte a ti mismo, para observar tu propia mente, para intentar saber qué es lo que pienso, por qué reacciono de esta forma, qué es lo que realmente deseo, qué me controla y cómo me controlo yo, ¿no? Que son también algunas de las perspectivas que daban los estoicos en esta observación consciente de uno mismo en los periodos de aburrimiento. Y, o sea, para ellos había mucha parte de la intención que ponemos en cómo estamos rellenando ese tiempo y si depende de nosotros o no esa intención y lo que queremos hacer con ella, porque etimológicamente aburrirse viene que comparte raíz etimológica con horror y aborrecer. O sea, era estremecerse con algo de lo que te querías desprender, algo que te causa algún tipo de horror, y fue una palabra que se fue suavizando en el siglo XV-XVI, todavía significaba algo que te causa verdadero horror y pavor. De hecho, no sé, en poemas de Quevedo y esta gente, cuando todavía lo utilizan, es como con algo que te causa verdadera violencia de alguna manera. Y la palabra se empieza a suavizar en el siglo XVIII y XIX, que es cuando empieza a aparecer también en más idiomas, que es cuando aparece boredom en inglés, ennui en francés, Langeville, Noia, y es un proceso que arranca con el 18 y sobre todo se extiende en el 19 y el aburrimiento se empieza a convertir en algo más democrático y extendido en toda la sociedad y ya no se asocia tanto con la melancolía de algunos aristócratas o con el vicio que podían tener en conducir al pecado que lo tenían algunos monjes, ya se empieza a convertir en un tiempo vacío, en algo soporífero, pero está muy relacionado con la vida del siglo XIX y esa, que ya iremos hablando de eso porque me ha parecido de lo más interesante de todo esto, Estoy de acuerdo contigo. esa Llegaremos. normalización y predictibilidad de la vida, lo que hace que la gente se empiece a aburrir, como todos entendemos en cualquier idioma del mundo desarrollado, lo que significa estar aburrido, no estar haciendo lo que nos gustaría estar haciendo y estar sometidos a algo que no depende de nosotros. Me he acordado, hay un ejercicio que realiza la Guardia Suiza del Vaticano, que es de lo más aburrido, pero de lo más consciente. Al final de lo que estamos hablando es de ser consciente de lo que se está haciendo. La Guardia Suiza tiene un ejercicio que es precisamente sobre la misma guardia en sí, que consiste en estar de pie con la pica y sin moverse lo más mínimo. Les exigen que ni siquiera se rasquen. Esto también lo vemos con la Guardia Británica y tal. Y
yo lo he pensado, lo he analizado, y eso de estar de pie durante 1 hora, 2 horas, en la misma posición, rígido, sin hacer ningún tipo de movimiento, es un ejercicio brutal de autocontrol, de conciencia completa sobre lo que se está haciendo. Yo creo que yo no sería capaz, a día de hoy tendría que entrenarlo muchísimo, de estar 1 hora completamente parado, sin hacer nada, sin caer en rascarme una pierna, aunque sea, no te digo ya la cara, pero una concentración bestial y una lucha contra el aburrimiento y el tedio que, vamos, mis dieces a esos señores se merecen desde luego pasear por los jardines del Vaticano como privilegio, nada más que por hacer esas guardias tan bestias. Yo, Y bueno, perdón, continúa. no, di, que seguro que Es que por tu según me risa va a estabas ser contando, divertido. me estaba acordando de que, ajeno a mi voluntad, yo me he visto sometido a largos periodos de aburrimiento mirando fijamente a la pared sin poder hacer nada, porque es el recuerdo que tengo más nítido de mis años en el colegio. Pasarme todo el puñetero día mirando a una esquina de pie, o bien en clase o bien durante los recreos, y en efecto querías hacer de todo por girarte y dejar de mirar esa esquina y en cuanto que te girabas ya estaba la profesora otra vez, Jorge, ¿qué te he dicho? Y otra vez a mirar a la esquina y te castigaban a aburrirte. O sea, es lo que me estás recordando ahora, porque otra que era mitiquísima, el castigo más típico era salta al pasillo y te salías al pasillo sin móvil, sin nada, a estar aburrido en el pasillo y cruzabas los dedos porque en el pasillo hubiera otro descerebrado que estuviera castigado como tú. Porque si había otro en el pasillo que aunque fuese otro curso y estaba castigado como tú, pues ya tenías un coleguita, echabas el rato, conocías a gente de otros cursos, pero si te echaban al pasillo y no había nadie más y tú no tenías nada en los bolsillos ni nada con lo que detenerte, pensabas que llevabas en el pasillo horas y decías, pero si seguimos en la misma clase, si sigue siendo el mismo profesor, no han podido pasar horas. Pero no tenías reloj, no tenías nada y era tortura. O sea, yo recuerdo esos periodos de aburrimiento obligatorio y disciplinatorio como algo eterno. Eso te ha hecho ser quien eres a día de hoy, ¿eh? Sin tantos momentos quizás Ha salido un traumita reflexionando. cuando te dice lo de la Guardia Suiza, la verdad. Sí, sí, yo te he visto, sí, sí. A mí, bueno, ya por seguir con la línea de castigos, entre comillas, a mí en los exámenes de inglés en el instituto, sobre todo, me castigaban, insisto, entre comillas, poniéndome al fondo de la clase, en la esquina, porque, bueno, yo estaba en una academia de inglés y tal, y no se me daba mal en ese momento con el inglés del instituto, y yo dejaba que la gente se copiase de mí, no me importaba. Entonces, el profesor lo que hacía para que yo no dejase que la gente se copiase de mí era aislarme en una esquina, como sabía que yo no iba a copiar ni nada, me dejaba allí completamente solo y también lo recuerdo como momentos de aburrimiento por otro motivo completamente distinto del tuyo. Pero bueno, no nos salgamos del tiesto. Antes de llegar al romanticismo, siglo XIX y tal, que vamos, coincidan que es de la parte más interesante de, bueno, el romanticismo, luego escuela de Frankfurt y tal, en los monasterios, en los místicos y los monásticos medievales, tienen un concepto muy guay que era el otium sanctum, o sea, el ocio santo, y no era cuestión de perder el tiempo de la forma en la que nosotros lo estamos también hablando ahora, sino de crear voluntariamente, conscientemente, un espacio vacío donde lo que normalmente se ignora, esas sensaciones, dudas que hablábamos también de los estoicos, pudieran ser escuchados por nosotros mismos. Y los monjes lo que tenían al final era que en el ruido la mente solo reacciona y en el silencio la mente crea. Lo podemos enlazar perfectamente con las redes sociales y con el mundo en el que estamos ahora mismo, donde todo es ruido y es muy fácil sucumbir al ruido. Yo soy el primero y me sale hasta ponerme serio cuando lo pienso porque es una de estas cosas que no me gustan, pero desgraciadamente cada 2 por 3 desbloqueamos el móvil para que en nuestra mente entre ruido y no dejamos muchos espacios de silencio. Y eso, los monjes entendieron una cosa que a nosotros se nos ha olvidado, y es que la imaginación es una visitante tímida y no entra en habitaciones llenas de ruido. Qué bonito. De hecho, pensaba que ibas a decir lo de la etimología de místico, porque es de mis cosas, típica tontería que digo siempre. En todas las citas, ¿no? En todas las primeras citas. ¿Sabes lo que No, significa místico? Etimología. o simplemente con la gente que le guste un poco la espiritualidad, que al final la mística, mistos, la etimología viene del griego silencio. Y el místico no es más que el que es capaz de quedarse en silencio y maravillarse ante la grandeza de la creación divina o de la insignificancia de la vida humana con respecto a todo lo que nos observa. Porque si tú estás en el ruido de tu vida privada
pensando en, pues he discutido con mi madre, mi padre le ha pasado esto, pues mi hermano no me llama, hoy mi jefe no sé qué, no te paras a pensar de, ojo, cuidado, soy una contubernio químico de interacciones que se replican una y otra vez para ser cada vez más inteligente, tomar conciencia y prolongar la vida en la Tierra. ¿Cómo está pasando todo esto? O sea, al final tienes mucho lo que maravillarte. Sí, como me encanta la frase que has dicho de cómo era lo que la imaginación entra en La la... imaginación es una visitante tímida, no entra en habitaciones llenas de ruido. Y es que algo de lo que está leyendo también y que lo pienso mucho por mis sobrinos, lo importante que es aburrirte de pequeño y ser capaz de entretenerte con poco y conformar de alguna manera un mundo interior lo bastante rico como para que te entretenga. De hecho, leyendo sobre esto he visto varios experimentos muy famosos. El de Teresa Belton, que simplemente eran entrevistas a mazos de genios de distintos ámbitos, bien fuese literario, científico, y todo coincidían en que el aburrimiento de pequeño fue lo que les despertó la curiosidad por algo en concreto. Luego hay otro experimento muy guay de Sandy Mann y Rebecca Catman, que cogían a dos grupos de niños, a unos les ponían a hacer una tarea súper aburrida, a otros no, y luego les pedían que construyeran cosas con vasos. Y los que se habían estado aburriendo inmediatamente antes eran mucho más creativos a la hora de utilizar los vasos que los que venían y les soltaban con los vasos directamente. O sea que incluso en el corto plazo el aburrimiento es potente. Y tienes ahora lo famoso de que los genios de Silicon Valley no le dan tablets a sus hijos porque les quieren proteger de ese entretenimiento vacío, o lo famoso de que Steve Jobs no le daba iPads a sus hijos y demás. Y las asociaciones de pedagogía que niegan el entretenimiento vacío a los niños de manera deliberada, sobre todo si tienen menos de 6 años, para que aprendan a jugar con objetos simples que no tengan ni siquiera el propósito de ser objetos, porque hasta los juguetes que ya están diseñados, que le dicen al niño cómo tiene que jugar, matan cierta parte de la creatividad. Por eso los Legos siempre pueden ser más positivos que cierto tipo de videojuegos. Y ha habido una frase que me ha flipado, que habla mucho de lo que pasa con los adolescentes hoy en día, que si un niño nunca se aburre, dice la doctora Linfrey, si un niño nunca se aburre, nunca aprende a generar su propio entretenimiento, y quien no puede entretenerse a sí mismo de niño será un adulto que siempre necesitará estímulos externos. Y esto lo enlazo con algo que me ha parecido súper loco. En la vida humana, los que más se aburren, y creo que cuando te llegas a decir, ostras, es verdad, son los adolescentes. Entre los 13 y los 17 años, cuando más te aburres, porque empiezas a tener afán de libertad, pero aún no tienes ninguna autonomía. Y está demostrado que los adolescentes de la década de 2020 se aburren mucho más que los de los 2000 y más que los de los 80. O sea que el aburrimiento de los adolescentes va increciendo, y desgraciadamente, como va increciendo, la tasa de suicidio entre los adolescentes. ¿Hasta qué punto puede estar relacionado con que no son capaces de entretenerse a sí mismos, o como que necesitan constante input de dopamina y ruido social a su alrededor para no sentirse vacíos y quedarse en ese silencio interior del que surge la imaginación? Qué duro y qué reflexión más interesante, porque a mí también es una de las cosas que más me preocupa cuando veo a niños y niñas pequeños que están, pues eso, con las tablets o con los móviles, los ven muchos en los restaurantes. Yo también entiendo que es complicado de gestionar para los padres tanto tiempo con los niños, pero bueno, se ha hecho toda la vida y al final cogemos el atajo. Y esto lo decimos tú y yo, que no somos padres, ninguno de los dos. Pero sí que es verdad que se coge el atajo sencillo y justo la reflexión que comentaba sobre el suicidio enlaza perfectamente con lo que estábamos comentando, de si no te das tiempo para pensar sobre ti mismo, si no te das tiempo para entender qué son tus sentimientos, cuáles son tus sentimientos, de qué forma los tienes que gestionar, qué es lo que está pasando por tu mente cuando te paras quieto mirando una esquina, como decías antes. Si no eres capaz de saberlo, si te encuentras en una época de tu vida, que nos pasa a todas las personas del mundo, en una época de tu vida en la que estás un poquito más rayado o lo que sea, las consecuencias pueden ser brutales. O sea, si no trabajamos en la salud mental, en los pequeños actos cotidianos de nuestra vida, yo no sé qué va a ser de nosotros como sociedad dentro de varias décadas o generaciones, pero sí que me da un poquillo de pena que no nos podamos dedicar todos esos tiempos a nosotros mismos
porque además esto es algo que ya, y empezamos a enlazar un poquito con el romanticismo y tal, es una cosa que ya se veía a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. eh, ya están esos paseos que también comentábamos en el podcast anterior, como una necesidad de buscar la intensidad, la ensoñación, la melancolía y de tener un tiempo sin propósito, caminando sin rumbo, como estaba diciendo antes, buscando el aburrimiento como un camino hacia un descubrimiento mucho más grande, ya no solo de nosotros mismos, sino también del entorno donde nos encontramos. Es que hay dos tipos de aburrimiento, claro. El deliberado y el impuesto. O sea, si yo me quiero aburrir y busco aburrirme porque estoy buscando rebajar la intensidad de mi vida, rebajar el ritmo, ganar espacio, dar un paso atrás y ver todo desde más lejos, que es lo que proponía Nietzsche, Unamuno, muchos de estos pensadores, o Virginia Woolf, que al parecer se pateaba a Londres todos los días 2 veces. O sea, eso es muy sano, y otra cosa es el que te imponen. Y algo que es muy curioso es que, vamos, que es asombroso, Marco, curioso no, asombroso, es que en las sociedades de cazadores-recolectores, por lo que se ha podido ir observando, sobre todo observando a sociedades de Tanzania y ¿cómo se llamaba el sitio este? Los del Kalahari, joder, no conocen el aburrimiento, no tienen una palabra para describir el aburrimiento, no entienden lo que es el tiempo vacío. Y esto se ha replicado en varias sociedades de distintos puntos del planeta, y hay una serie de razones o rasgos en común, y es porque a pesar de que trabajan muy pocas horas, entre unas 14, 28, 30 a la semana, el resto del tiempo se lo pasan o en conversaciones, o en cantos, o en juegos, o practicando algún tipo de sexualidad, narrando historias, pero tienen una serie de factores que rellenan el tiempo de maneras más sanas, que no les dan tiempo a concebir el aburrimiento como algo negativo. Se pasan el día caminando, están haciendo entre 8, 10, 15 kilómetros al día, cada día es distinto, hay días que se toca cazar, hay días que toca quedarte en casa y preparar y arreglar los aperos porque llueve, hay días que hay celebraciones sagradas, hay mucha densidad social, que este es uno de los temas más interesantes en torno al aburrimiento. No nos encontramos hoy día no nos encontramos a tanta gente como se encontraba en sociedades más primitivas, que el contacto es constante y continuo, entonces siempre estás hablando con alguien y hay una estimulación sensorial mucho más fuerte. La naturaleza es mucho más dinámica que nuestros entornos artificiales, que moverte por un centro comercial, siempre estás viendo algún animalillo, siempre vas con alguien de la mano, hasta el punto, que lo vuelvo a repetir, que no tienen una palabra o manera de entender el aburrimiento, que enlaza mucho con lo que estamos hablando de que el aburrimiento como concepto democrático es algo que ha nacido hace relativamente poco. Por democrático quiere decir que todos sabemos de lo que estamos hablando, que no es una cosa de altos nobles aristócratas o de monjes retirados a una vida contemplativa, sino que todos nos aburrimos, y hace no tanto, en lo que es la historia humana, o hace apenas unas 20 generaciones, 25 generaciones, nadie sabía lo que era aburrirse. ¿Qué hemos hecho mal para aburrirnos tanto y hacernos llegar a electrocutarnos por evitar aburrirnos? Joder, eso es muy heavy, eso me ha dejado tocado, ¿eh? Eh, Al final en el siglo XX, ¿no? Y en el XIX también, con la industrialización y la entrada del capitalismo de una manera así un poquito más heavy, el tiempo productivo se convirtió en el tiempo valioso, y el tiempo improductivo Total. es un tiempo sospechoso, ¿no? ¿Qué estás haciendo exactamente con tu vida? ¿A qué te estás dedicando? Y bueno, con la industrialización también, una cosa que es absolutamente novedosa en nuestras vidas son los relojes en las fábricas, los horarios rígidos, los turnos de trabajo, una productividad medible, que eso es una cosa. Lo de la productividad medible también da para un podcast completo, que me parece una de las cosas que más coraje me da, pero bueno, no quiero entrar ahora mismo aquí. Y el famoso el tiempo es dinero. Estas son cosas que antes no existían. Antes todo el tiempo era mucho más orgánico. O sea, te levantabas con el sol, te acostabas cuando el sol se iba, probablemente pasases trabajando todo el tiempo que pasaba entre sol y sol, ¿no? Trabajando de sol a sol, como suele decirse. Las estaciones, los ritmos naturales también que tenían tiempo, nos dejábamos llevar más por las cosechas y por las cosas que pasaban en el entorno natural, y ya pasamos de que el tiempo sea vivido a que el tiempo sea gestionado. Y esa gestión del tiempo nos empuja muchísimo más al agujero
donde encontramos ese aburrimiento urbano, aburrimiento con muchísimos estímulos también y con poca profundidad. Y aquí está, pues bueno, Georg Simmel, por ejemplo, pero lo que más me interesa, lo que más me ha volado la cabeza con todo esto es Walter Benjamin, hablando de la experiencia narrativa y los impactos fugaces. Lo distingue entre lo denso, lo No he entendido, los profundo. impactos fugaces. Sí, lo lento, lo denso y lo profundo. Es una experiencia narrativa que él llamaba, que era el Erfahrung en alemán, y los impactos fugaces, en lo breve, lo intenso y lo inmediato. Esto ya lo analizaba Benjamin en el siglo XX y no tenían TikTok, no tenían esta cultura Y habla de los de impactos fugaces como algo sí, intrascendente, superficial y que te distrae. Erlebnis en alemán, sí. Qué Y fuerte. es muy, muy fuerte, muy interesante. Aquí también está, toda la escuela de Frankfurt hablaba a este Muy respecto, asombroso, Marcos. Adorno, Esto sí que es muy asombroso. asombroso, muy asombroso. Nosotros, al final, como asombristas que somos, y la gente lo podrá comprobar, no paramos de asombrarnos incluso con las cosas que vamos descubriendo para contarnos del uno al otro cuando llegamos a este espacio de pensamiento y de reflexión. Nada de dogmas, por cierto. Dicho sea de paso. Y bueno, sí, este espacio de todo lo fugaz que ya existía en el siglo XX, en el siglo XXI ha explotado radicalmente. A lo mejor los fundadores de TikTok, Instagram, Facebook y tal, sí que sabían que esto verdaderamente era una cuestión antropológica en el ser humano y lo que han hecho ha sido llevarlo al extremo, llevarnos al extremo esa manera de anestesiarnos mentalmente para que el aburrimiento se traslade en consumo, al final, de otro modo. De hecho, joder, lo que impactan, o lo que influyen los espacios en los que nos movemos y en los que vivimos, en la noción de aburrimiento, que lo estabas diciendo, los entornos naturales, los entornos artificiales y demás. Hay una autora que se llama Jane Jacobs que sacó un libro en los 60, que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos esto es mucho más grave, se llamaba The Death and Life of Great American Cities, y comparaba el nivel de aburrimiento y depresión entre la gente que vivía en barrios monofuncionales, típica imagen americana en los suburbios, todos con casas iguales, todo espaciadísimo, en los que no existe un encuentro fortuito, en los que no existe una calle viva en la que pasen cosas, y compáralo a lo que es vivir en el centro de Sevilla, que Manoli te está gritando mientras tiende la ropa, a la vez que el panadero te saluda y el otro llega con las bombonas del butano, las va repartiendo y el afilador, todo eso que pasa a tu alrededor, que es lleno de estímulo y vivo, en contraposición a lo que pueden ser los barrios monofuncionales y todo en fin. Es que les odio a Le Corbusier y toda esta gente. O sea, me pone de muy mala leche que se haya Odiar es hecho. una palabra muy fuerte, ¿eh? Sí, odiar Odiar es es una una palabra palabra muy muy fuerte, fuerte. pero que se haya hecho virtud de la ausencia de detalle es asqueroso, deprime la vida humana. Y ahora el diseño que ves en todos los nuevos rediseños de los parques y los barrios, que se hace todo tan ordenadito, funcional, sin el más mínimo detalle, sin el más mínimo estímulo accidental, nada que te vayas a encontrar que no supieras que ya estaba ahí, lo predecible que lo han hecho todo, es aburrido de cojones. Es mucho más dinámico vivir en una ciudad europea, en el centro de la ciudad, que te estás constantemente cruzando gente, que no sabes lo que habrá en el siguiente local, en el siguiente negocio, porque todo está mucho más vivo y es orgánico y se va adaptando incluso a las propias estaciones del año, a esa vida americana de tengo que coger el coche para ir a cualquier lado, y cuando estoy en un centro comercial es un entorno de comercio, compra, consumo. Cuando estoy en mi casa es un entorno de aislamiento, soledad y recogimiento. Cuando estoy en el coche estoy en mi nave espacial, cruzándome con otras naves espaciales, con otros alienígenas que no llegan a saber ni mi cara, ni mis ganas de vivir o si estoy llorando. Mientras que si tú vas por la calle. Buah, me estoy acordando del pasaje este que me encanta de la biografía de Juan Belmonte, ¿cómo se Sí, llamaba el de Chávez autor? Nogales. De Chávez Nogales, que lo voy a decir mal, pero bueno, que Juan Belmonte estuvo en Nueva York y decía que Nueva York no le había gustado, que le parecía una mierda, que ni esos edificios eran una ciudad, ni esas personas eran personas, no eran más que hormiguitas de un hormiguero, y lo comparaba con la sensación de vida que era pasear por el centro de Sevilla, haciendo que tus pasos resuenen en las casas de las personas,
oyendo las conversaciones de las personas desde la calle, interactuando de tú a tú en una ciudad que tiene un tamaño humano, no un tamaño inhumano. Al final, como ese desarrollo urbanístico del siglo XX pensado para el coche ha matado la humanidad y nos hace aburrirnos y aislarnos de lo que podríamos estar viviendo de una manera más natural. De Sevilla también podemos hablar muchísimo porque sabes que Pero no, no vamos a hablar de Sevilla, Marco. es una de mis pasiones. No, sí que voy a dar el dato. Una de las cosas que hace Sevilla humana es que hay una ordenanza municipal que prohíbe construir por encima de la Giralda, excepto la Torre Pelli y poco más. Entonces, eso es una de las cosas que humaniza mucho a Sevilla, porque Sevilla no puede tener por ley esos edificios tan altos en todo el centro histórico, que es enorme. Entonces la hace mucho más fácil, mucho más transitable. Y una de las cosas más preciosas que tiene Sevilla, pues es ir andando por la calle y poder escuchar las conversaciones de los vecinos entre esas callecitas estrechas típicas. Barrio de Santa Cruz, que bueno, con la turistificación y tal, ya cada vez es menos barrio, pero que sí que esas cosas son lo que la convierte, de verdad, lo que le da una esencia bastante especial y bastante particular a Sevilla y lo que la hace luchar también contra el propio aburrimiento de su gente, porque es una ciudad compartida al 100%, una ciudad donde se comparte el espacio y donde se buscan esas experiencias profundas que estábamos hablando, esas experiencias lentas, con una narrativa también muy clara y muy integradas y con mucho sentido, ¿no?, dentro de la sociedad, por contra a los impactos fugaces, y lo vuelvo a llevar a esto de Walter Benjamin que te comentaba antes, con los impactos fugaces que puede tener una ciudad como Nueva York, que todos son estímulos rápidos, muchas impresiones, muchas experiencias instantáneas y no te da tiempo de digerir absolutamente nada cuando pasas de ese cartel luminoso a ese otro rótulo luminoso que tengo enfrente. Y eso, esas microexperiencias constantes que no están construyendo nada en ti, te mantienen distraído con una falsa sensación de plenitud dentro de uno mismo. Por llevarlo a una parte más psicológica de lo que está pasando dentro de nuestra cabeza y por qué nos aburrimos, el tipo este que inventó el concepto de lo de estar en estado de flow y tal, que era un psicólogo húngaro, bueno, no sé, tiene un nombre muy difícil, como Mihaly Csikszentmihalyi o algo así, decía, Suena húngaro, me lo suena creo. húngaro, a húngaro, a mí no me insultes, ¿eh? Y, y el tío decía que el aburrimiento no es hijo de la repetición, sino de la impotencia, y hablaba mucho de la relación entre las habilidades y los retos para definir si algo te aburre o no. Cuando tienes una habilidad muy por encima del reto al que te enfrentas, que por cualquier procedimiento burocrático es eso, es algo que en esencia es fácil, pero es frustrante por las complicaciones de detalles mínimos, pero no es un gran reto como ponerte a aprender un idioma o tal, te aburres cuando el reto y la habilidad están a un nivel alineado, es cuando entras en estado de flow. Pues si te gusta bailar y se te da medio bien bailar, si estás bailando con alguien que baila un poco mejor que tú una canción nueva, entras en estado de flow. Si ya sabes surfear un poco y ese día hay unas olas un poco más bravas de lo normal, pues entras en estado de flow porque se está nivelando el nivel del reto con tu habilidad. Y sin embargo, cuando el reto es mucho mayor que la habilidad, es cuando entramos en estados de ansiedad, de estrés, que es lo típico que los dos conocemos muy bien, del examen es mañana, no me he preparado, oh Dios mío, Jorge, ¿qué has estado haciendo las últimas 3 semanas? Esa sensación de la ansiedad de no estoy listo, no doy la talla, porque si fallas en prepararte, te preparas para fallar. Y ahí entra mucho, ahí estás dejando el estado de flow fuera, no has llegado a tiempo. Y el tipo decía algo muy interesante, que era sobre que los mejores momentos de nuestra vida no son esos en los que estamos ociosos o haciendo nada, sino que los que recuerdas con mayor estima de mejora personal, de crecimiento personal, son aquellos en los que te estabas esforzando a tu máximo rendimiento en hacer algo que se te daba bien, en lo que tenías un propósito y te ayudaba a sentirte pleno. O sea, que lo contrario del aburrimiento no es estar entretenido, sino ser activo en algo que a ti te enriquece. O eso dice el húngaro, que nunca le lleves la contraria a un húngaro. Se puede poner muy serio, como les lleven la contraria. También los pobres se han llevado bastantes palos a lo largo de la historia y demasiado tienen ahora mismo con lo suyo. Eh,
a mí todo esto me devuelve siempre al tema de la conciencia, la necesidad tan grande que tenemos de ser conscientes de todas las cosas que hacemos diariamente, porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas por norma, a hacer las cosas normalmente, ¿no? A que cuando nos preparamos la comida, nos preparamos un alimento y yo ahí entono un mea culpa mayúsculo, porque para mí comer siempre ha sido una forma de saciar mi hambre. Pero cuando he aprendido un poco a ser consciente de lo que implica cocinar, cuando me lo puedo permitir por tiempo y tal, es una experiencia bastante gratificante. Pero incluso si cuando hacemos la cama de una forma consciente, una tarea repetitiva que tenemos que hacer 365 días al año, durante toda nuestra vida, se puede convertir en otra cosa distinta, más allá, que puede tener una trascendencia mayor y que nos puede llenar también de una manera distinta. Nos puede hacer eh, incluso que en algún momento lleguemos a disfrutarla. A mí todavía no me ha pasado, pero deseo que en algún momento llegue incluso a completarme realizar tareas tan sencillas como esas simplemente a través de la aplicación de la autoconciencia, de la conciencia que tenemos a la hora de hacer las cosas. Y también hay una cosilla que quería comentar de Herbert Marcuse, que en 1964, en su obra El hombre unidimensional, hablaba de que un hombre, un ser humano unidimensional, es un sujeto que solo desea lo que el sistema quiere que desee, no genera preguntas incómodas, vive atrapado en lo inmediato, evita el conflicto interior y teme la pausa. Esto, si ya éramos capaces, si el ser humano ya era capaz de ver estas cosas en la década de los años 60 del siglo pasado, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy todo es muchísimo más agudo. O sea, el capitalismo ha conseguido entrar en nuestras vidas, de modo que incluso si no quiero ir a ese centro comercial, como comentabas antes en el caso de los estadounidenses, el centro comercial entra en mi casa a través de aplicaciones que me están dando todo lo que probablemente no necesite y me lo sirven de una forma en la que me lo hacen, pues eso, de que a lo mejor sí que me interesa comprarme esta cosa que no necesito. Sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de tomar conciencia, sobre todo en torno a los alimentos, porque es algo que he intentado empezar a practicar recientemente. Si te fijas en prácticamente todas las culturas y tradiciones, antes de comer se bendice la mesa, se agradece recibir estos alimentos, o sea, no tienes que creer en ninguna divinidad, simplemente tienes que poder darle gracias a todos los que se han esforzado en que tú puedas comer y seguir vivo y sobre todo retener por unos instantes y tomar control y agencia sobre tu propio hambre para pararte delante de los alimentos, para no ser un animal como cuando das de comer a los caballos, a los perros, que enseguida se van a lanzar al cuenco, sino que eres capaz de retener tu instinto más básico para agradecer, tomar conciencia del ritual y hacerlo de una manera más presente. Que también con lo de hacer la cama, a mí me parece que es un ejercicio muy sencillo, muy reconfortante y muy gratificante porque sabes que te va a esperar hecha al final del día y dejarla hecha es empezar el día haciendo las cosas medio bien. O sea que estos pequeños rituales en el día a día, que también giraban mucho en torno a los rezos y la oración, si sobrevivieron durante cientos y cientos de años, puede ser porque aportaran cierta paz, cierta predictibilidad, cierta conciencia a la vida y que nos hemos deshecho de ellos en una vida moderna líquida y desestructurada sin un plan predefinido y sin tener muy clara cuáles pueden ser las consecuencias, porque muchas veces desechamos cosas por no entender cómo funcionan, pero eso no quiere decir que no funcionen. Muy a menudo el filtro de los siglos ha dejado cosas que sí que funcionan como hábitos adquiridos que no llegamos a entender. Y el aburrimiento al final, lo peor es que hace que se desperdicie mucho talento, tío, porque al final un problema que tienen los superdotados, por ejemplo, es que se van a empezar a aburrir en el colegio, van a desconectar del colegio y se pueden ver entregados a otras actividades menos productivas y edificantes que el aprendizaje, como puede ser pues, el menudeo o otras cosas. Y si no somos capaces de enlazar el, 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 el crecimiento personal con una productividad sana,
pues al final tomamos conciencia del talento desaprovechado, nos aburrimos y no llegamos a nuestro potencial. Por eso relazo con lo de que es importante que los niños aprendan a entretenerse a sí mismos, aprendan a buscar sus propios retos y aprendan a crecer para no ser unos adultos distraídos que necesitan constantemente estímulos externos y se entreguen como se han entregado nuestra generación, que chocó de frente con nosotros, la 20 y el resto de redes sociales que vinieron después y demás, o MySpace o Messenger, o depende de dónde nos escuchen, tendrían lo suyo, pero el caso es que sin un manual de instrucciones nos vimos metidos en una burbuja de constante feedback, me gusta, comentario y demás, sin entender muy bien si eso, todo ese ruido que estaba dejando fuera de nuestra mente, cuánta tranquilidad o cuánto conocimiento estábamos dejando fuera por estar inmersos en una dinámica que no termina nunca de qué me gusta, a quién le gusto, qué aprendemos o cómo nos entretenemos. Prometí no toser en este podcast y ya me lo he saltado en un par de ocasiones. Que me perdonen nuestros oyentes. Lo he intentado, ¿eh? He dicho, voy a aguantar, pero no he sido capaz. Y ya voy a toserlo todo. Yo lo toso todo seguido. Que con lo que nos pasa con las redes sociales es que no eliminan nuestro aburrimiento, sino que nos eliminan la posibilidad de pensar que nos estamos aburriendo. Ya entrando un poquito, ¿no?, en intentar sacar alguna conclusión, a pesar de que efectivamente tú y yo no somos nadie para sacar conclusiones, sino solamente para invitar a la reflexión, ¿no?, a la gente que nos está viendo. A mí la conclusión como que me voy llevando de todo esto es que Séneca tenía razón y que al final el tiempo desaprovechado, el tiempo que no tiene una misión, el tiempo en el que no tenemos una intención clara de qué estamos haciendo con nuestra vida, es lo que nos pudre, lo que nos deja insatisfechos, lo que nos empieza a vaciar por dentro y que el aburrimiento viene en gran medida de un mundo moderno que no es capaz de rellenar nuestra alma y nuestro espíritu de la manera en la que la naturaleza y la convivencia en una comunidad densa y cerrada lo llenaba, porque lo gratificante que es ayudar a los otros, tener un contacto directo con los otros, que no quiere decir que la vida de sociedades más primitivas fuese perfecta, pero sin embargo sí que en gran medida se puede sentir más realizado porque sus metas y objetivos no son tan abstractos, no están tan alejados del presente y les dan pie a tener una vida más densa, no llena de espacios muertos y vacíos que nos torturan. Y esto enlaza con muchos de los grandes males que sufren hoy día las sociedades desarrolladas, opulentas, y en las que la abundancia nos ha sobrepasado. Y es que tenemos de todo y estamos más tristes que nunca. Tenemos mil razones para ser agradecidos y solo sabemos quejarnos. Hemos perdido mucha gratitud porque nos aburrimos de lo bien que estamos y se nos olvida que al final las oportunidades y la calidad de vida que tenemos hoy día, que se ve en mil métricas, es envidiable hasta por Napoleón. O sea, cualquier hijo de vecino hoy día vive mucho mejor que el emperador de Francia hace 200 años, porque tienes papel higiénico, que ya es una ventaja tremenda. O sea, y miles de cosas partiendo por lo básico que no voy a enumerar. Y sin embargo, la frustración y el aburrimiento y la entrega a un entretenimiento vacío es más alta que nunca. La necesidad de sacar el móvil y consultar TikTok o Instagram o lo que sea en cualquier silencio entre dos amigos que hace un año que no se ven y solo llevan una hora juntos hablando es tremenda. El arte de la conversación y de poder desarrollar y aprender con tus amigos, con tus familiares sobre temas o sobre lo que somos y quiénes somos y quién es esa persona que está hablando contigo también está desapareciendo. Igual entretenernos tanto lo que nos está volviendo es un poco idiotas. Desde luego son horizontes asombrosos todo lo que estamos comentando. Y yo espero de verdad que la gente se haya asombrado un poquito con alguna de las cosas que ya hemos contado, porque al final ese es el objetivo, que reflexionemos entre todos y todas, que vayamos buscando pues eso, nuevos horizontes de pensamiento
y que intentemos acostumbrarnos a asombrarnos, a descubrir cosas y a flipar con la cantidad de conocimiento que tenemos en la historia de la humanidad y con la cantidad de temas sobre los que podemos reflexionar a día de hoy, que son parte crucial en nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces pasamos de puntillas, pero precisamente esa conciencia de la que hablamos es conciencia de quiénes somos, de dónde estamos y de qué forma nos podemos proyectar también hacia el futuro para intentar ser la mejor versión de nosotros mismos, huyendo del lenguaje Mr. Wonderful, ¿no? Mr. Wonderful, por cierto, al borde del concurso de acreedores. Así que hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser un poco realistas. Yo creo que es lo que le ha pasado a Mr. Wonderful, que al final una vaca en la puerta de un comercio se las ha comido. Alehop, la marca Alehop ha hecho lo mismo que Mr. Wonderful, pero de una forma mucho más... Bueno, lo ha gestionado muchísimo mejor, desde luego. Y creo que es una buena enseñanza que nos da el capitalismo, ¿no? La forma en la que tenemos que afrontar nuestras vidas. Y no todo es siempre en tonos pastel, no todo siempre son frases maravillosas y conviene que reflexionemos. Y no lo hemos dicho antes, pero me acabo de dar cuenta con lo que estabas comentando, es que lo contrario del aburrimiento es el asombro. O sea, nosotros estamos aquí porque lejos de aburrirnos nos asombramos, friqueamos, investigamos y nos contamos, porque de hecho de lo que ha nacido este podcast, de que siempre nos estábamos diciendo chorradas que habíamos descubierto cada uno por WhatsApp y dijimos, ¿y si lo ordenamos esto un poco, le damos un poco de cuerpo y lo hacemos en una llamada y la grabamos y la compartimos con la gente, ya que estamos asombrados, investigando y aprendiendo? Que lo disfrute el que pase y salude y nos dé feedback, o las gracias, o nos mande a tomar por culo y se vaya a otro podcast. Todo es posible. Exactamente. Un poco de hateo siempre está bien también, ¿no? Yendo de Mr. Wonderful. Bueno. Pues nada, Jorge, te voy a dejar que te aburras un poquillo por ahí. Yo voy también a aburrirme con mis cosas y a intentar asombrarme. Mientras no te metas en TikTok, todo saldrá bien. Hasta luego.